Ser podcast. Serendipias con Ignacio Crespo. Hola Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cine, ciencia, ¿cómo mezclamos todo esto? Tú dirás, pues fíjate, ¿de qué va el proyecto? Mira, se ha intentado mezclar muchas veces a lo largo de la historia y los divulgadores lo hemos hecho mejor o peor, pero nosotros hemos intentado darle una vuelta. Hemos creado Fotongramas, que es un video ¿Fotongramas? Fotongramas. Se juega ahí un poco con lo de la partícula de la luz, los fotogramas, que al final el cine es luz. Y la revista Fotogramas. Claro, exacto. Sí. Intentamos ahí tocar todos los palos y son 10 episodios en imagen, porque de eso va el video podcast, en los que cogemos para cada uno una película y a un experto, porque lo que nos gusta realmente es cuñadear de las películas a todos una vez salimos del cine y empezamos a divagar sobre lo que hemos visto, pensar, y eso está genial, pero imagínate hacer eso de la mano de un experto, por ejemplo, de inteligencia artificial si has ido a Berger, o de física cuántica si ves Coherence. Eso es lo que queríamos aportar. A ver, el ADN de Fotongramas. Si recibieras un mensaje alienígena, ¿a quién harías embajador de la Tierra? ¿Es ético clonar humanos? ¿En qué se está convirtiendo nuestra especie? Es probable que te hayas hecho alguna de estas preguntas, y no gracias a la ciencia, sino al cine. Nosotros también nos las hemos hecho en Fotongramas, un nuevo video podcast donde comentamos con expertos las películas que más nos han hecho imaginar, ya sea plantando patatas en Marte o trigo en una tormenta de polvo, enamorándonos de una IA o desconectándola en la órbita de Júpiter. Porque el cine diluye la frontera entre ciencias y letras. Los fotogramas son arte, los guiones literatura, y las historias que cuentan se cosen con cultura sin apellido, sea filosofía o ciencia. Y esos fotogramas, cine como excusa para hablar de ciencia o ciencia como excusa para hablar de cine. Todavía lo estamos decidiendo. Un video podcast de ciencia y de cine que se puede ver ¿dónde? En CaixaForum Plus. Tal cual. Totalmente gratuito. Sin ningún tipo de restricción ni nada. Muy facilito. Uno entra, te pide el correo, lógicamente para poner ahí tus datos, pero es totalmente gratuito y tendrán disponibles los 10 episodios. Una curiosidad, una sospecha, mejor dicho. ¿Nace este proyecto con la voluntad de, iba a decir señalar, no, de descubrir errores, que algunos son palmarios, que se cometen en películas relacionados con la ciencia? Es decir, esto no puede ser. Totalmente no. O sea, totalmente no. No es lo que queríamos hacer. Esto es una cosa que se hace mucho, es lo que tú comentas, y a veces con errores tan evidentes que no hace falta ser científico ni divulgador para saberlo. Sí, un reloj en el brazo de un legionario romano. Por ejemplo, ¿no? O lo de que en el espacio el sonido no se transmite, así que en batallas espaciales con disparos que hacen pium pium, pues como que no. Pero nosotros queríamos hacer algo distinto, es lo que sonaba en este tráiler que hemos puesto, que es crear un espacio. Llevamos mucho tiempo reivindicando que la ciencia es parte de la cultura. Y esto está muy bien, pero no solamente de palabras vive ese movimiento. He oído filosofía también, ¿eh? Ese es el tema. Sí. Si la ciencia es parte de la cultura, la ciencia tendrá que presentarse de manera orgánica con el resto de ramas de la cultura, con el arte, con la filosofía, sin poner grandes divisiones entre ellas. Y Fotongramas intenta eso, crear un espacio donde la película se aprovecha de verdad. No es una excusa para ponernos a contar 4 conceptos científicos. Es un espacio para poder hablar del arte que hay en la película, de las reflexiones filosóficas que hay detrás y del apoyo científico que puede tener. He repasado la lista de películas que forman parte de este proyecto Fotongramas. Algunas son bastante conocidas. Tampoco son los grandes éxitos de que todo el mundo puede tener en la cabeza, el hit parade de la ciencia ficción, de los viajes espaciales. No, pero algunas son muy conocidas. Otras no tanto. Otras algunas, al menos para mí, casi nada. Y eso ¿Cómo habéis hecho el casting? Pues mira, lo hemos hecho con mi criterio, que puede ser bueno o malo, pero es el mío. Pero es tu criterio. Eso es. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía al principio, qué se ha hecho hasta ahora. Y en general hemos pecado de coger solamente las más conocidas, los blockbusters, y aprovechar su tirón para contar cosas científicas que son un poquito pegote. El Parque Jurásico, Interestelar, ¿no? Ojo, Interestelar la tocamos, porque habrá gente, justo, y habrá gente que diga, pero ¿por qué la has cogido si estás diciendo que quieres hacerlo distinto? Bueno, porque como hasta ahora incluso esos blockbusters se han contado por encima, todavía hay espacio para darles una vuelta, así que hacemos una mezcla. Tenemos algunos como Marte, que también es muy conocida con Matt Damon, tenemos Interstellar, el plantador de patatas. Eso es. Tenemos Odisea en el espacio, que anda que no se habrá hablado veces de ese tema. Decía en el tráiler, ¿no? Desconectar una IA en la órbita de Júpiter. Exacto, ahí está HAL. Pero hemos querido mezclarlas con otras
de las que no se haya hablado apenas. Por ejemplo, Coherence es una cena entre amigos donde empiezan a ocurrir cosas extrañas. Esta no la conozco. Pues es bastante chula, es muy original. Esas cosas extrañas pronto se dan cuenta de que tienen que ver con fenómenos del mundo cuántico, la superposición, de distintas características que no solemos ver en nuestro mundo macroscópico. Y está muy chulo porque te permite explicarlas, te permite ir diseccionando todos esos conceptos. Moneyball, por ejemplo, es una película sobre béisbol. Sí. Pero ¿sabes qué tiene detrás? Estadística. Y esa misma estadística que utilizan en un momento dado en la historia del béisbol de Estados Unidos para revolucionar y hacer lo máximo con el mínimo dinero y ganar las grandes ligas, casi ahí se quedaron, pues nosotros lo aprovechamos para contar cómo esa misma estrategia estadística se utiliza en la ciencia. ¿Está Origen en la lista? Porque yo no logré entenderla. Pues, no lo logré en su momento y agradecería que alguien me lo pusiera un poquito más a mi alcance. Pues mira, voy a aprovechar para hacer un spoiler de otra cosa. No está Origen en esta lista, pero esta semana, el jueves, si no me equivoco, en el proyecto que tiene Arturo González Campos, de Más Cine, por favor, estuvimos hablando precisamente de Origen y en principio es el que sale esta semana. Así que no en fotogramas, pero ahí también podrán ver que al final ciencia y cine tiene una relación tan prolija que no se agota nunca. Oye, ¿el cine refleja la ciencia? Sí, la refleja. ¿Pero influye en la ciencia, sí o no? Influye, porque el cine y la literatura son la ventana que tiene la mayor parte de la población para conocer la ciencia. Fíjate, una cosa que igual nos suena un poco rara, voy a relacionar conceptos que no sabía ni yo que iba a relacionar ahora, pero me estoy volviendo a leer La Divina Comedia. Y hay una cosa muy curiosa. Realmente cuando Dante intenta representar el infierno, Dante no tiene sobre qué agarrarse, apenas se describe en las escrituras. Toma cuestiones más mitológicas. Pero esa misma idea del infierno de Dante es, como hablamos de cuestiones metafísicas, la única que hemos tenido en la cultura popular para imaginarlo. De repente no es solo una descripción, es una prescripción de cómo se imagina el infierno a partir de entonces. Y esta ciencia en las películas hace exactamente lo mismo. No tenemos un acceso diario a laboratorios, a científicos que estén investigando pues más allá de las lunas de Júpiter, pero tenemos estos pequeños ejemplos. Y hay algunos casos muy chulos, por ejemplo, con Las Fuentes del Paraíso, que es de Arthur C. Clarke, un libro bastante conocido. Allí imaginó unas estructuras tremendamente largas que se alejan de la superficie de la Tierra hasta quedarse en una órbita geoestacionaria a miles de kilómetros de altura. Y ese hilo tensado funcionaba como un ascensor espacial que permitía poner en órbita cosas con mucha menos energía que lanzando cohetes. Eso es la planta de judía del sastrecillo valiente. Justo, ¿verdad? Esa es la idea. Pues igual tenía esto en mente, pero la gente a partir de leerlo en Arthur C. Clarke empezó a decir, ¿y sí? Y se ha calculado, está difícil, la verdad, no voy a decir lo contrario, pero ha dado lugar a muchas otras imaginaciones y a muchos proyectos científicos. Fíjate en Regreso al Futuro, por ejemplo. Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora. ¿Carretera? A donde vamos no necesitamos carreteras. ¿Un DeLorean que vuela? Un DeLorean que vuela. Los estamos esperando todavía. Todavía los estamos esperando. Pero en los años que han transcurrido desde el estreno de Regreso al Futuro hasta hoy, no estamos tan lejos. Yo diría que ha sido incluso una fuente de inspiración. Lo ha sido y lo han intentado. Y mira, si tal vez con el DeLorean no ha funcionado, que no tenemos coches voladores, no sé si recuerdas en Star Wars, cuando están en las batallas estas en la luna de Endor contra los bichitos pequeños, los Ewok, ¿no? Hay unas motos extrañas, pues se han creado en la realidad. No son muy funcionales, pero han dado lugar a proyectos tecnológicos interesantes. Bueno, y los drones son una aproximación. Funcionan de una clarísima manera parecida. Eso, ¿no? Exacto, y fíjate que bien funcionan los drones, que de hecho esta es la relación inversa. Ideas inspiradas en el cine vuelven al cine para hacer cosas que antes eran imposibles o mucho más caras. La cantidad de planos aéreos que vemos ahora en las películas. Vi hace poquito, no por hay ejemplo, serie que se precie que no tenga alguna... Todas. De esas. Tengo que decir de todos modos que hay algo especial en ese tipo de planos aéreos que se hacían antes. Hace poquito estaba volviendo a ver Mar Adentro y hay un plano en el que él vuela, Ramón San Pedro vuela sobre las montañas de Galicia. Y es muy bonito porque no lo relacionas con los planos que se hacen ahora con drones. Ha quedado como una especie de fósil viviente del cine que me gusta mucho como ejemplo. A ver, como seguro que a la hora de hacer un ranking, ya sea de canciones, de libros o de películas, lo más bonito es cuñadear, como decías tú antes, discutir, ¿y por qué han puesto esto? ¿Y por qué no han puesto la otra? A ver, en la lista, yo de momento, en la primera lista, no he visto que apareciera esta. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Te a punto de llorar. Es verdad. Es precioso. No está Blade Runner. No está porque dijimos, De momento. mira, la aguantamos por una segunda Vale, temporada vale. y le damos primicia a Francino hablando de ello en La Ventana, que también está muy bien. Bueno, es que Blade Runner... Bueno, tampoco sé si la ciencia ficción es algo que está hablando del futuro o del presente. Yo no lo tengo muy claro. Pero Blade Runner, la segunda parte, el 2049, bueno, a nivel cinematográfico podríamos discutirlo más, pero también propone bueno, ya está, y la inteligencia artificial directamente, o sea... Justo. Lo que estamos escuchando en este fragmento que hemos puesto es al actor Roger Hauer haciendo de Roy Batty, de ese replicante que parece que sienten, parece que aman, parece que tienen conciencia, pero te dicen que están hechos artificialmente, con tejidos biológicos, con estructuras humanas, y lo que está comentando, que por cierto es un monólogo improvisado por Roger Hauer. No sabía eso. Es basado en lo ostras. que está escrito, pero se puso a improvisar en el momento y ha pasado a la historia del cine. Bueno, es que es un momento maravilloso. Y es tremendamente emocionante, a pesar de que te siembra esa duda de Philip K. Dick, que dudaba de todo en sus libros, de realmente siente, tiene conciencia. Y aquí vemos algo que sí estaba presente ya en su momento, en cuestiones de filosofía de la mente, pero ahora está más presente que nunca, porque es el problema que tenemos con las inteligencias artificiales. Parece que nos imitan a la perfección. Puede que incluso pudieran improvisar un monólogo como el de Roger Hauer. La cosa es, ¿qué hay detrás? ¿Es solo imitación? ¿O hay conciencia, hay una experiencia subjetiva de la realidad? Dice precisamente Roy Batty, un poco antes, cuando salva a Deckard de estar ahí pendiente. que estaba ya a punto de palmar. Exacto. Le dice, es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. ¿Qué hay más emocional que esa reflexión de percibo el miedo de manera subjetiva y esto es lo que define mi vida y quién soy? Pues esto es un poco lo que hay detrás de reflexión. Ahora tenemos el problema de la IA y de hecho en Blade Runner 2049 tenemos a Joy, que está interpretada por Ana de Armas, y es una IA con el mismo problema, pero, y esto es lo que me parece especialmente enriquecedor, vemos un ecosistema de individuos aparentemente con agencia, creados por los seres humanos, por un lado inteligencias artificiales, por otro replicantes, y eso es un poco a donde vamos, porque no solo es la IA la que nos presenta ahora esta duda. Estamos ya creando pequeños tejidos que simulan ser cerebros porque están hechos con células de cerebros humanos. Pero no conectan neuronas. Sí conectan neuronas. Conectan neuronas entre sí y vemos patrones de activación complejos que por la teoría del caos tú puedes calcular y se parecen a los que habrían un cerebro humano. Claro, la cosa es si funcionan con voluntad replicante, claro, o con voluntad de suplantar. Eso es un tema. Y a mí lo que me interesa es, evidentemente, estos organoides, que se llaman así cerebrales, que tienen incluso las circunvoluciones, estos pliegues del cerebro, claramente no son inteligentes. Pero la conciencia es otra cosa. La conciencia no está necesariamente vinculada con la inteligencia. Una IA es mucho más inteligente que una gamba y que un gato, pero el gato tiene conciencia y la IA en principio no. ¿Y si estos pequeños organoides, creados con neuronas humanas conectadas, que tienen actividad que parece la de nuestro cerebro, vale, no te resuelven una raíz cuadrada, pero ¿y si sí que tienen algo así como una experiencia, algo subjetivo? El concepto de miedo, tal vez muy diluido, pero algo mínimo, básico, pues son problemas que ya son reales a día de hoy. Y, en cierto modo, los anticipaba aquí Blade Runner. Bueno, los anticipaba y en los últimos 10, 15, incluso 20 años, diríamos que nuestra dependencia tecnológica ha crecido de forma exponencial y eso, con el cine o sin el cine, abre un territorio de dudas, de preguntas y de reflexiones. Vamos, estos últimos días yo creo que aquí en la radio, si no he recibido media docena de libros sobre inteligencia artificial, casi todos con el patrón de uy, lo que viene, y el otro día esa militar, bueno, que alertó de que una inteligencia artificial sabe mucho más atacar que defender.
dijo una serie de cosas que yo me acongojé. Si no sé, Mira. Mara Torres. Mara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero es Hola, que, Ignacio. sí, la inteligencia artificial, lo hemos repetido tantas veces, como todo en la vida, tiene la doble vertiente según el uso que le des. Siendo ateo, diré una Pero- cosa muy rápida. La encíclica del Papa, que es Sí, sobre la IA, exacto, y dice algo exacto. muy bonito al principio, luego ya discrepo más, ¿no? Pero dice que la tecnología no es ni buena ni mala, pero tiene la cara de quien la concibe. Exacto. Y este es el tema. Sí. ¿Quién la está creando? El otro día el propio vicepresidente de Estados Unidos dijo en una reunión con militares: nunca una máquina podrá tomar decisiones de guerra como las que toméis vosotros. Lo cual no sé cómo... Claro, esperemos no tener que comprobarlo. Sí, sí. No sé qué sería mejor, te lo digo. Oye, ¿alguna peli? Yo cito a Blade Runner, ya me ha quedado claro que en nuevas entregas de Ahí fotogramas estará. entrará. Dedicada además. Pero como en todas las elecciones es doloroso hacer el casting y descartar a alguien o algo, ¿hay alguna otra película que os haya dado especialmente rabia dejar fuera en esta primera? Pues mira, El silencio de los corderos, por ejemplo, que es un peliculón que te permite Psiquiatría, entrar, ¿no? claro, y en la mente en concreto del psicópata. ¿Qué significa el trastorno de personalidad psicopático? Todos puntuamos un poquito en eso. ¿Qué es lo que dicen los estudios que hay detrás? Y hablando de psiquiatría, otra que me ha dado mucha pena, porque además ¿Cuál? también tiene el libro, que el libro del silencio de los corderos no es tan bueno, pero el libro de Alguien voló sobre el nido del Sí, cuco sí. es Sí, increíble. sí. Y la es película espectacular. buenísima. También muy buena, y nos habla de cuál es la relación que hemos establecido entre la psiquiatría y la sociedad, a veces como un dispositivo de control. Y todo eso es un tema de historia de la psiquiatría que me parece fascinante. Por Pues ejemplo. Ignacio Crespo, Fotogramas Fotogramas. en CaixaForum. Ya disponible 10 episodios. Y Serendipias el próximo martes a la misma hora aquí en La Ventana. Eso es. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.